All right, thank you, Hector, for joining us today. I wanted to have this conversation with you because not just because you have an interesting story to tell, o porque tienes una interesante historia, pero porque pues eres un life coach, o sea, tienes muchas experiencias en varias ramas, y pues, o sea, me gustaría que cuentes de nuestra historia. So vamos a empezar, ¿quién es Hector? ¿De dónde vienes? Y cuéntanos un poquito de tu background. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Abel, por la invitación y obviamente a tu audiencia, ¿no? Que antes que nada quiero felicitarte porque yo sé que tú eres un joven empresario, dueño de negocio, ocupado como muchos de nosotros, y aún así te estás dando la oportunidad de hacer estas entrevistas, de compartir contenido que puede ser muy valioso para las personas, ya sea para que se motiven o se inspiren a hacer cosas mejores. De verdad, muchísimas gracias por eso, porque creo que cuando lo hace uno de corazón es cuando llega el mensaje todavía muchísimo más. Entonces, gracias. Y pues bueno, Gracias. como mencionaste, mi nombre es Héctor Flores, mejor conocido como Mr. Sí Se Puede. Ya contaré cómo es que surgió ese nombre. Y he tenido la oportunidad de vivir el mundo, de viajar por el mundo y poder ayudar a muchísimas personas en el proceso. Pero cuando la gente escucha esas cosas o ven que siempre ando viajando, ando por todos lados, con muchísima gente, piensan inmediatamente, pues viene pues de una familia acomodada, de dinero, tuvo oportunidades. Y pues la realidad no fue así, a ver. Te cuento un poco. Yo soy orgullosamente mexicano, nací en la Ciudad de México, pero ahora me considero latinoamericano porque tengo amigos pues por toda Latinoamérica. Y tú sabes que aquí en Estados Unidos, en este hermoso país, en esta hermosa ciudad del sur de California, pues la diversificación de culturas está por todos lados. Entonces, por eso digo que ya soy latinoamericano, pero siempre con mis raíces mexicanas, ¿no? Entonces yo nací en la Ciudad de México, soy el segundo de 4 hermanos, no tuve hermanas, en el que mis padres, mi padre obrero, mi madre ama de casa, hubo mucha escasez financiera. Nosotros vivíamos en una casa de ladrillo con láminas, imagínate eso, ¿no? Y yo recuerdo mucho cómo pues mi padre hizo lo mejor que pudo, mi madre hizo lo mejor que pudo con lo que tenían. Algo que marcó nuestras vidas, la de mis padres y la mía, es que yo estuve enfermo de niño. Un pie se dejó de crecer y el otro estaba creciendo. Entonces tuvieron que detener mi crecimiento y el reto era que cuando tú eres pobre, pues tú vas a los hospitales de pobres. Sí, claro. Y sabemos que no es la mejor salud que te pueden dar. Entonces hubo muchos retos ahí. En vez de ayudarme, me jodieron más. Pero mi padre nunca se dio por vencido. Eventualmente encontró a especialistas que de su corazón, así como lo que tú estás haciendo, nos dieron la mano. Y fueron varios años y años y años de terapias, yo estuve enyesado los pies con un palo en medio, utilicé aparatos, estuve en sillas de ruedas, estuve en hospitales, muchísimas cosas, años tras años, pero gracias a la perseverancia de mis padres, gracias a su amor, me pude recuperar. Yo por eso les tengo y siempre les voy a estar eternamente agradecido porque a pesar de sus limitaciones económicas, Abel, sacaron a sus hijos y me sacaron a mí adelante. Por eso yo sé que no depende de tu situación económica cuando tú quieres algo. Eso fue una lección muy grande, que el amor verdaderamente lo puede todo. En una plática yo escuché a mi padre decir que algo que él no había podido lograr era construirle una casa a sus hijos y especialmente a mi madre como Dios manda. Y yo por dentro, pues, no sé, a lo mejor yo no entendí en ese momento que a lo mejor me movió, me motivó. Y
yo quería irme a los Estados Unidos, porque escuché que en este país, pues, puedes ganar dinero. Entonces yo les dije, papás, si me dejan ir a los Estados Unidos, yo les prometo que yo les construyo una casa como Dios manda. Obviamente ellos no me querían dejar ir por eso, porque pues como nosotros éramos muy pobres, la única manera de viajar a los Estados Unidos para mí era ilegalmente, porque no teníamos para sacar una visa o un pasaporte. ¿Y tú fuiste el primero que viajó? Fui el primer loco que convencí a mis padres a la edad de 17 años, Abel. Wow. Los convencí. Una tía hermana de mi madre decidió irse conmigo porque no me querían dejar ir solo. Y eventualmente, te puedo decir que una de las cosas más difíciles en mi vida fue haberles dicho adiós a mis padres a la edad de 7 años. Pero yo tenía que ahora yo no sabía, Abel, que esa promesa que yo les había hecho, ahora sé que se llama tu porqué. Cuando uno tiene un porqué más grande que tus miedos, logras cualquier cosa. Yo tenía un porqué, que era la promesa que yo les había hecho, que yo les quería ayudar. Con el corazón roto por haber dejado a mi familia, embarco y en un autobús llego a Tijuana, donde ya nos estaba esperando el famoso coyote, pollero, pero ahora ya no le llamo ni coyote ni pollero, Abel, le llamo recursos humanos. Sí, no, pues, ya eso de categoría, ¿no? Sí, claro. Entonces, nos entrenó, estamos todos vestidos de negro, y llegó la noche, escalamos esa famosa fence de Tijuana, y nos dijo, si gritan la migra, regrésate, y si vienen los federales, mejor que te agarren la migra, porque estos te golpean y te roban todo el dinero, ¿no? Okay. Entonces, intentamos cruzar. ¿Y qué año fue este? Esto fue en 1998. Okay. Ya te contaré después con detalles, pero la primera vez fuimos capturados. Yo fui golpeado por oficiales de migración. La adrenalina te corre tanto que... en el centro de detención, cuando se enteran que fui golpeado, porque me preguntaron, y cuando se enteraron de mi edad, pues nos separaron de toda la gente y nos metieron en unos cuartos. Yo muy preocupado porque mis padres no sabían de mí. Y después me hicieron firmar unos papeles que, pues si quería verdaderamente ver a mis padres, que firmara aquí y me regresaban a México. Me regresan a México. Yo me quería regresar, ya no quería saber nada de este país porque pues mi primera experiencia fue muy mala. Y recuerdo que mi tía me dijo, mijo, tú le hiciste una promesa a tus padres. Si tú te das por vencido hoy, es más probable que te des por vencido el resto de tu vida. Dice, vamos a intentarlo otra vez. Y con esa fortaleza lo volvimos a intentar. Nos volvieron a agarrar, pero ya no me golpearon. Simplemente nos regresaron. Lo volvimos a intentar una tercera vez. Nos volvieron a agarrar, nos regresaron. Y, Abel, se acerca noviembre. Ya estamos el 1 de noviembre. Sí. Es el día de hoy. Yo crucé, finalmente, por cuarta vez, en un día de Thanksgiving. Okay. Un día de acción de gracias. Para ustedes que son nacidos aquí, ese día significa pues dar gracias, ¿verdad? Sí. Comen pavo con la familia. Para mí es mi aniversario. Yo le llamo mi aniversario hacia mi libertad. Y ya cuando llego a la casa de mis tíos que vivían aquí en el Monte, California, pues yo venía con muchos sueños y con un porqué. Sin inglés, sin papeles, pero con muchos sueños. Tuve la oportunidad de cursar la high school, 2 años, me dieron créditos por la escuela que tuve en México. Me graduó en 1992 y en ese entonces yo trabajé en todo. Le ayudé en ese entonces mi tío trabajaba poniendo carpeta, linóleo, y luego hice muchos trabajos y eventualmente trabajé en un corporativo mundial, Abel. McDonald's. Sí, claro, categoría, ¿no? Entonces, porque en ese entonces, para esto,
los que éramos ilegales, pues teníamos nuestra oficina de inmigración en MacArthur Park. Ahí te vendían la mica y el seguro 2x1. Sí, ajá, sí, no sé, sí, ya. Y siguen así. Ya, Oh, ¿lo siguen? Ah, mira, pero yo creo que nomás te dan uno, ya no 2x1. Entonces, me contrataron. Yo empecé en la cocina. Ok. Y de la cocina me pasaron a la caja. Con mi inglés mocho, pero yo estaba en la caja. Y ese día una chava entra, muy guapa, me toca en mi caja y me pide una Big Mac Combo. Y yo, si tú me preguntas cuál es mi hamburguesa favorita de McDonald's, que ya no las como, pero es una Big Mac. Okay. Porque esta chava me puso tan nervioso que se me olvidó mi inglés. Y ella me dice, yo hablo español. Yo me quedé, una americana hablando español porque tenía ojos verdes, blanca, preciosa. Me dice, es que yo soy cubano-americana. Y yo, órale. Y me empezó a hacer la plática. Me dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu carisma. Y yo, yo no sabía ni qué era carisma. Yo pensé que me estaba llegando. ¿No? Entonces me saca su tarjeta y me dice, ¿sabes qué? Yo trabajo para un banco. Andamos buscando personas como tú. Y se va, llámame. No le llamé luego porque yo tenía miedo llamarle, porque yo dije, ¿qué tal si me preguntan por mis papeles? Y ven, ¿no? Tantas cosas que pasan en tu cabeza. Pero algo me decía, dale. So, yo llamé, fui, me hizo la entrevista. Me pidió nomás los papeles para sacarle copias, pero nunca los checaron, a ver. Y me contrataron en el departamento de telemarketing de ese banco. Mi trabajo, que me empezaron a entrenar, era que yo tenía que llamarle a las familias latinas si querían refinanciar o comprar una casa. Eventualmente me hice muy bueno, me hicieron asistente, luego manager de ese departamento. Y yo empecé a darle mucho negocio a los prestamistas de casas. Entonces yo ganaba un salario y un pequeña comisión, pero ellos ganaban miles, a ver, miles. Fue cuando yo dije, yo quiero aprender lo que ellos hacen. En ese proceso conocí a mi novia en la high school, que eventualmente se convirtió en mi esposa. Ajá. Y por fortuna, era ella nacida acá. Okay. No me casé por los papeles, ¿ok? Que quede claro, sí, ya vi tu audiencia, dicen, este se casó por los papeles. Entonces, arreglo mi residencia, luego mi ciudadanía, y en ese proceso yo aprendo a hacer préstamos. Okay. Y fue cuando pues, saco mi licencia de prestamista y me hago lo que le llaman aquí un loan officer. Siempre, a pesar de todo este proceso, yo siempre con algo en mi mente. La promesa de mi porqué que le había hecho a mis padres. A pesar de que ya tenía una esposa, tenía a mi hija y ya había formado una familia. Algo que yo le tenía muchísimo miedo a Abel era el rechazo. Yeah. A los nos. Yo creo que mucha gente que nos está viendo, creo que la mayoría, ¿no? Pero el rechazo y los nos es un reflejo de nuestras inseguridades y nuestra programación que tenemos por tantos bloques que nos han puesto la vida y tanta basura que nos han inyectado, que ya esas cosas que no nos deberían de afectar, sino inspirar, nos afecta. Entonces, yo tuve que sobrepasar todo eso porque, vuelvo a repetirte, yo tenía un porqué. Finalmente, trabajo 7 días de la semana y en 1998, Abel, para ese entonces ya me había llegado mi residencia, ya había mandado yo el dinero y fui a la inauguración de la casa que finalmente les construí a mis padres. Oh, wow. No sabes, ver llorar a tus padres por mucho tiempo por las limitaciones económicas, pero finalmente verlos llorar de alegría. Si la gente se pregunta si hay lágrimas de alegría, si existen, es verdaderamente espectacular. Algo te mueve por dentro, ¿no? Entonces, contraté un mariachi, fue espectacular ese día. Y te voy a decir una cosa, eso me movió y me dijo, espérame, si yo pude lograr esto, ¿qué más puedo lograr? Porque otra de mis metas que me puse en ese momento fue que yo quería que ellos jamás se volvieran a preocupar por el dinero. Pero a pesar de que yo ganaba entre $15,000 a $20,000 al mes,
tú sabes que no te alcanza. Bueno, al menos en el estado de California no alcanza eso. Bueno, ¿estabas ganando en qué año? Entre el 95, 98. Oh, pues, o sea, bueno, pues, o sea, en ese entonces era un Pues sí. dineral, ¿no? Pues sí, pero como dicen, ¿no? Yo tenía muchísimos gastos porque ya tenía mi familia aquí. Oh, ok. Ya había comprado, dije, bueno, también tengo que comprar mi propiedad porque como prestamista yo siempre he creído, Abel, que pues si vas a hacer algo, tienes que guiar con el ejemplo. ¿Cómo yo te puedo ayudar a ti con tu préstamo de tu casa, de comprar una casa y todo si yo no tengo mi propia propiedad? Sí. Entonces, eventualmente la compré, hice varias inversiones y en todo ese proceso, Abel, yo nomás me enfoqué en trabajar. Me enfoqué en trabajar, en lograr pues mis metas que yo tenía plantadas, pero me olvidé de dos cosas. Me olvidé de Dios, de la relación que yo tenía con Él, y me olvidé de mí. Y empezaron a pasar circunstancias en mi relación que yo no entendía. ¿Cómo es que con la persona que me enamoré de preparatoria estábamos separándonos emocionalmente? Yo no sabía por qué. Y dicen que no sabes lo que tenías hasta que lo ves perdido, ¿no? Pero para mí fue una lección muy grande porque cuando nos separamos, después de estar casados por 18 años, para mí fue una gran lección. Porque me di cuenta que no solamente tu esposa, tus relaciones más importantes, si no las cuidas, es porque no pusiste atención a las cosas que tenías que haber puesto atención. Porque es muy fácil culpar a los demás. Claro. ¿No? Yo veo muchos jóvenes que culpan a sus padres todo el tiempo. Y yo me quedo, es que estás mal. Nuestros padres nos dieron el amor que pudieron con lo que tenían. Ellos no tuvieron terapistas, ellos no tuvieron cursos de liderazgo, ellos no leyeron libros. Especialmente padres inmigrantes. Olvídate. O sea, la preocupación no es emocional, es más bien sobresalir para que tu familia tenga lo que tú no tuviste en tu vida, ¿verdad? Y pues, o sea, uno de joven sí tiene razón, o sea, toma rato entender eso, o sea, de chavo, pues te pones a pensar, ¿por qué mi papá no está aquí? O ¿por qué mi mamá no está aquí? ¿Verdad? ¿Por qué siempre andan trabajando? Yo quiero que estén aquí conmigo. O sea, es difícil, ¿verdad? Pero pues ya pues vas creciendo y vas entendiendo, ¿sabes qué? Pues lo hicieron porque pues querían que yo tuviera una mejor vida. O sea, algo que ellos no pudieron tener. Se sacrificaron su vida personal, su vida de a lo mejor poder ellos ir a viajar para que uno tuviera mejor posibilidades. Y sí, es muy cierto. O sea, sí, los jóvenes a veces no entendemos eso, pero con el tiempo vamos aclamándonos, ¿verdad? Tú ya lo entendiste, ¿no? Pero sí, desafortunadamente muchos que quedan anclados en esa situación. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Ellos traen sus propias traumas, claro, sus propias heridas. Entonces, la idea del hijo es que nosotros seamos mejor. For sure. No culparlos, pero aprender de sus errores. Claro. Aprender de sus historias. Y pues yo he tratado de, cuando me salgo de los préstamos, Abel, me presentan una empresa de nutrición, era un multinivel, en el que fue la primera vez que yo escuché ingreso residual, ¿no? Empecé a aprender un poco más de finanzas. Yo ganaba dinero, pero no sabía finanzas. Claro. Hice muchos negocios, perdí mucho dinero, gané, pero tenía altas y bajas. Hubo literalmente 2 veces que perdí todo, pero me volví a levantar y todo eso, fíjate que ahora, gracias al liderazgo que empecé a aprender quién era Héctor Flores, empecé a cuidar mi salud, porque hay 3 pilares que para mí son muy importantes el día de hoy. Es la salud, las finanzas, que es la riqueza, el bienestar,
y el conocimiento de ti mismo. Yo soy partícipe el día de hoy y te puedo decir que si no tenemos estas tres cosas, estamos desbalanceados o, como muchos le llaman, no somos felices. Porque puedes tener toda la salud del mundo, pero no tienes para llevar a tu novia al cine, a tu esposa al cine, no vas a ser feliz. No, sí. O puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tu salud no está óptima, no vas a ser feliz, porque te lo vas a estar gastando en hospitales, en doctores. Puedes tener toda la salud del mundo, puedes tener las finanzas, pero tus amigos están no por ti, sino por lo que tienes, porque no eres una persona de buen carácter, estás desbalanceado. Por eso es para mí algo que yo siempre que voy a hacer pláticas a Europa, a Asia, a Latinoamérica o aquí en Estados Unidos, siempre hablo de los tres pilares. Porque el ser humano, pues estamos desbalanceados. Y fue lo que empecé a aprender. Aprendí mis errores en mi matrimonio. Porque usualmente en un matrimonio cuando te divorcias, ella te echa la culpa y tú le echas la culpa y son dos perros y gatos. Cuando yo tomé responsabilidad y aprendí, dije, wow, lo puedo ver. Y es donde realmente puedes crecer. Hay un libro que se llama El lado positivo del fracaso. En inglés se llama Failing Forward, de John C. Maxwell, para aquellos que quieran entender. Porque el fracaso, cuando estudiamos fracaso, Abel, es como nos congelamos y no vemos más allá del fracaso. Pero en realidad, cuando ya lo entiendes, el fracaso es una de las más grandes lecciones de nuestras vidas. Dicen que el ser humano no aprende con la paz ni el éxito. El ser humano aprende con los errores y con los fracasos. Y es ahí donde la vida me llevó a expandir equipos, a expandir esta empresa alrededor del mundo. Y por medio de todo eso empecé a conocerme a mí y empecé a conocer a los seres humanos. A conocer el por qué los miedos, los traumas detienen los sueños de las personas. Y se fue dando en el que pues gente me empezaba a preguntar, ¿me puedes ayudar? Y fue como se empezó a dar que pues ahora doy business coaching, coaching de negocios y coaching personal. Y no porque el ser humano esté tan mal, sino que son cositas que en su subconsciente está, donde lo único que tenemos que traer es esas situaciones, sacarlas del subconsciente al consciente para que simplemente digan, oh, eso es lo que me estaba deteniendo. Sí. Y muchas veces simplemente hay que sanar al niño interior, sí, básicamente. Y dices que fracasaste 2 veces, ¿verdad? ¿Qué, si puedes hablar de eso, o si no, o sea, qué lecciones aprendiste de cada fracaso? Porque lo que muchos nos escuchamos la historia de ya cuando llegamos a la cima, pero no escuchas los fracasos, que, o sea, es lo que más te hace crecer, ¿verdad? Claro. ¿Y qué es lo que tú, o sea, aprendiste de esos fracasos? Pues mira, y me encanta que hagas esa pregunta, porque en todos los contenidos que hay en YouTube y las redes sociales siempre hablan de que gané esto, tengo esto y no hablan de los fracasos. Te puedo decir que el primero fue por confiar. El primero fue por confiar en las personas incorrectas, en el que pues uno no es consciente, confías. Y por esa confianza me metí en problemas y pues literalmente perdí todo. Esa fue la primera, que antes de que confíes tienes que hacer analizar la situación, seguir tu intuición. Nuestra intuición nos dice la verdad, pero no la escuchamos. Sí. Esa fue la primera. Y la segunda fue por malas decisiones financieras. Por ejemplo, en una de ellas, cuando se vino la caída en el 2008, tú eras muy joven y a lo mejor mucha de tu audiencia que es joven no entienden que se vino una recesión muy fuerte. Pregúntenle a sus papás, que muchos de ellos perdieron sus propiedades, perdieron muchas cosas. Nosotros perdimos varias propiedades en ese entonces. Yo casi perdía la mía y las perdimos porque cometimos errores de querer salvarlas y no era el caso.
se podían haber hecho muchas cosas. Entonces, cuando pierdes y te das cuenta en ese momento, no te das cuenta en ese momento, pero ya después lo analicé y dije, si hubiera podido hacer esto y esto y esto, entonces se convierten en grandes lecciones, ¿no? Entonces, la vida, mira, para muchos la vida es altas y bajas. Yo sé que hay personas que puedo llamarles bendecidos, que van así, 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 pero para la mayoría que estamos así y así y así, la idea es aprender de las bajadas y cuando estás arriba, dar gracias a Dios, estar agradecido y decir, ok, ¿cómo yo puedo seguir manteniéndome aquí y seguir mejorando? Y lo que puedo mencionarte es poner atención con quién haces negocios y seguir tu intuición y ver tus socios y ver las personas con lo que la estás haciendo y saber que no todos los negocios te van a salir, pero que si aprendemos de cada uno de ellos, pues cuando te llegue el bueno, vas a recibirlo con todo porque ya traes la experiencia. Okay. Y o sea, de su divorcio dijo que, o sea, usted no culpó, o a lo mejor empezó culpando a su esposa, o su ex esposa, pero ¿qué fue ese momento donde se te prendió el foco y dijiste, sabes qué, yo la cagué, o yo fui el que hice el error? O sea, porque para muchos, o sea, eso es algo muy, donde no quieren, como dijiste, no quieren aceptar que eres el culpable. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y esto va para los machistas, ¿no? Dicen, sí, ya habló de mí. Ya sabes que nuestra cultura, desafortunadamente, se da mucho eso. Fue que me metí más en trabajar en mí. En decir, ok, ¿por qué pasó todo lo que pasó? Porque es muy fácil culpar. Es el escape más fácil del ser humano. Pero me metí muy cañón adentro de mí. Empecé a leer libros, ver videos, me metí a cursos, coaches. Y llegó un momento que me cayó el 20, Abel. Me acuerdo muy bien ese día en el que la llamé y le dije, vamos a ir a cenar. Nos fuimos a cenar y le dije, ¿sabes qué? Te perdono. Y se quedó así. Digo, te perdono porque yo me perdono a mí mismo y quiero pedirte disculpas porque no hice una flor, hay que ponerle agua. O hiciste lo que hiciste y ocurrió lo que ocurrió porque yo no hice esto y esto. Yo me di cuenta que yo fui parte del problema. Yo causé que sucediera lo que sucedió. Y entonces, cuando yo tomé esa responsabilidad y me perdoné, cuando tú te perdonas, Abel, es una de las energías más poderosas porque entonces puedes perdonar y dejar ir. Y fue donde hicimos ciertos acuerdos en el que cuando ya nos divorciamos, fue uno de los divorcios más fáciles, que hasta el juez nos dijo, seguro que se quieren divorciar, sí. Y hasta la fecha somos buenos amigos, ¿sabes? Y claro, tenemos 2 hermosos hijos en el que cada quien pues debe hacer su parte, pero el punto es que yo tomé responsabilidad de el por qué sucedió lo que sucedió. Okay. I mean, sí es algo muy, muy poderoso el perdonar, porque sí, o sea, yo digo que, o sea, bueno, he llegado como a una conclusión, no sé si es buena o mala, lo que pienso que los traumas nomás es una memoria mala, pero que tú la juzgas como mala, ¿verdad? O sea, el tener un trauma, o sea, es muy personal, o sea, nadie más tiene el trauma que tú tienes, o sea, es individual. So, si te pones a pensar, te pones a ver, ok, pues, o sea, ¿por qué tengo ese trauma? Porque, o sea, ocurrió algo en mi vida que yo lo asocio con lo negativo, ¿verdad? Pero si lo asocio con algo positivo, salgo yo ganando porque aprendo de lo que me sucedió en la vida, ¿verdad? Y yo creo que, o sea, es muy fácil dejar ir. Cuando ya sabes dejar ir a las cosas, se vuelve muy fácil porque ya nada te afecta, ¿verdad? Pero entiendo de que, pues, o sea, por mucho tiempo, o sea, tengas rencor, tengas
algo que te limita, ¿verdad? Porque sí te limita y te toma mucha energía. O sea, a lo mejor te encuentras como diciendo, ¿por qué no me siento cansado todo el tiempo? ¿O por qué me siento así a la hueva? Me levanto a las 6, 5 de la mañana, pero, o sea, muy a huevo, you know? Y ya cuando, o sea, cosas raras donde ya ni pones la alarma, ya te levantas solito a las 5 o 6 de la mañana, you know? O sea, ya es algo que ya, o sea, ya tu cuerpo ya entiende. De, pues, ¿Sí? ¿no? Y ya, es muy poderoso eso de pues, dejar ir y 100% de acuerdo contigo. Yeah. 100% contigo. Pero se toma trabajo, a ver. Si fuera tan fácil, pues todo el mundo sería más feliz, ¿verdad? For sure. Yeah. Por eso yo les recomiendo a tu audiencia que no lo intenten solos. Sí, hay terapeutas, terapistas y de tanta, pero para mí, no porque yo soy un coach personal, pero un coach personal te agarra desde adentro. Y volviendo a lo que mencionabas, por ejemplo, yo odio el gimnasio, a ver. Yeah, you know, yeah. Yo odio el gimnasio. Pero tú, hace ratito estábamos platicando y me dice Abel, oye, veo que estás en el gimnasio todos los días, Héctor, y ahí te ves más mamalón. Entonces, le digo, yo te dije sí, pero lo odio. Oh, yeah, for sure. Ahora, hay una contradicción ahí. Voy al gimnasio, Abel, no porque quiero ir, pero porque tengo que ir. Sí. ¿Por qué? Porque yo sé que si no cuido mi cuerpo me va a pasar factura. Eventualmente, sí. Todo pasa factura. Por eso, las cosas a veces que nos incomoda, que más tenemos que hacer, Sí. son las que tenemos que forzarnos a hacer para poder vivir una vida más saludable. Yeah, I mean, es importante hacer cosas que no te gustan. O sea, es algo esencial de la vida. O sea, a mí no me gusta ir a trabajar, ¿verdad? Pero pues lo hago porque pues necesito algo que hacer y pues necesito que sostenerme a mí y mi familia, ¿verdad? Así es. Pero pues, o sea, no así. Y yo tuve una vez una plática con una muchacha que encontró ella una manera de hacer coaching de ejercicio, pero ella lo hacía en una forma donde, o sea, le agradaba a ella y le gustaba hacer ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Sí. Yo le dije, ¿no crees que es importante que, o sea, a lo mejor si alguien te llega un cliente y te dice, ¿sabes qué? No me gusta esto. ¿Tú crees que es bien que tú les digas, ok, está bien, pues ve, encuentra algo que te guste? O sea, no les decía así de una mala manera, pero les decía, no, sabes que si no estás totalmente a gusto de hacer algo que no te gusta, mejor encuentra una forma de hacerlo como a ti te gusta. Y yo le estaba presionando, I'm like, oye, ¿no crees que debes que hacer cosas que no te gustan? Y ella me decía, no, o sea, debes que hacer las cosas que te gustan, o sea, que te beneficien a ti, pero que te gusten. Y yo, a mí me quedé así, like, no sé, o sea, no estoy, porque pues, o sea, hay un se llama, ¿cómo se llama? David Goggins. David Goggins es era un Navy SEAL de los Estados Unidos. Estaba overweight, sobrepeso. Ajá. Y luchó. Él dice que era un vale madre, o sea, no era nadie en esa vida. Hasta que, ¿sabes qué? Me voy a meter a los Navy SEALs, voy a hacer todo eso. Y hasta hoy en día, pues sigue, corre todos los días y todo. Pero lo que dice es que cada mañana que se levanta a correr, hasta a veces mira sus zapatos de correr como por media hora, diciendo, tengo que levantarme otra vez a correr y todo, ¿verdad? No lo quiere hacer eso, pero lo hace. Aunque dure media hora ahí sentado viendo sus zapatos de correr, pero lo hace, se los pone y va a correr. O sea, él dice, callous your mind, o sea, crea callos en el cerebro, o sea, 100%. Para que te fortalezcas y para que 100%. Sigas para adelante, you know? 100%. Y estamos hablando de hábitos. Yeah. Hay hábitos buenos y hábitos malos. Uno de mis mentores me decía, los hábitos buenos son difíciles de obtener, pero muy fáciles de romper. Los hábitos malos son fáciles de obtener y difíciles de romper. Sí. Esa es la contradicción de la vida, ¿no? Y al final del día, Abel, creo que todos los seres humanos pasamos por circunstancias y por problemas.
creo que si algo yo te puedo decir que sigo aprendiendo, porque todos seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando, es que si vemos la vida de una manera diferente a la que nos han programado, en que entendamos que los problemas en verdad no son problemas, son una bendición, en el que los fracasos no son fracasos, son una lección de tu vida para poder ser mejor, en el que cuando te caes, no solamente te levantes, ponte el curita, date amor y entiende por qué fue esa caída. Y esas cositas que no nos enseñan en las escuelas, que nuestros padres, vuelvo a repetir, ellos hicieron lo mejor que pudieron, sus abuelos hicieron lo mejor que pudieron. Fíjate, mi padre me contaba que mi abuelo llegaba tomado, golpeaba a mi abuela y él lo agarraba con el cordón de la plancha y le da sus madrazos. Mi padre dijo cuando se casó, yo me prometo no hacer eso con mis hijos. ¿Y qué crees? Lo cumplió. Mi padre no tomó, es más, fue maratonista mi padre. Nunca. Y nunca nos pegó con un cable de plancha. Entonces yo digo, claro, mi padre fue perfecto. No. Pero al menos hizo cosas que no siguió y rompió ese trauma generacional. Claro. Entonces nosotros como hijos, pues considero yo que podemos ser mejores, ¿no? Y más que en este país, pues la cultura es un poquito más diferente que en nuestro país, ¿verdad? Y que hay ayuda allá afuera. Hay ahorita una alza en la ansiedad, el estrés, la depresión y tantas enfermedades que creo que la presión de los jóvenes ahora es muy fuerte por las redes sociales. Ven un video que ya la hizo y dicen, es que yo me siento un inútil, me siento un loser, ¿no? Sí. Porque pues aquel, mira, tiene 19 años, ya maneja un Ferrari, o sea, pero no están viendo que todo eso es un show y que posiblemente ese es uno de 1,000,000, sí. Que, como en todo, ¿no? Entonces hay que traer la realidad, hay que saber que todo es un proceso, pero que si entienden, y yo siempre me encanta decirle a las personas, todos nacimos para ganar, pero fuimos condicionados para perder. Oh, wow. Eso es una buena frase para decir. O sea, Es que la vida, como dice un filósofo, la vida es sufrimiento. Pero no lo dice en la manera como que vas a sufrir toda tu vida. Yo creo que lo dice en una manera como el sufrimiento es como la mano que está en nuestra espalda que nos empuja para hacia adelante. Así es. El problema es que luego sentimos esa ansiedad de vida, esa tristeza, y nos quedamos ahí nomás sentados y acostados o ¿cómo se dice? Moviéndonos para adelante, ¿verdad? Y es algo muy importante para entender. 100%. Hablamos poquito de tus fracasos, de lo que... ¿Cuándo? Porque yo creo que una de las cosas más interesantes es de que, empezaste el coaching, ¿verdad? Y, como yo lo que estoy tratando de hacer con este podcast, ¿sabes qué? Pues entrevistar gente como usted, de que pues no escuchamos de día a día, pero pues, a lo mejor aprenden algo de ti, aunque no estén cercanos contigo, pero aprenden algo que a lo mejor nunca había escuchado. Ahora, el coaching es más personal, pero ¿dónde te nació la idea o dónde es que dijiste, sabes qué, yo tengo algo para ofrecerle a los seres humanos? Fíjate que yo pues fui a muchos seminarios donde está el coach, pero hay 100, 500, 1,000 personas, 10,000 personas con Tony Robbins, por ejemplo. Está padre eso, pero siento que cuando salía yo de ahí, pasaban unos días de motivación y ya después volvía a ser el mismo. Me acuerdo cuando uno de mis mentores se sentó conmigo y me preguntó cómo verdaderamente estaba y realmente escuchó lo que yo decía. Transformó mi vida. Y así surgieron varias personas en el que yo dije, wow, ahorita la gente habla más de lo que escucha. Ya.
That's a big problem. Es un gran problema. Es un gran problema. Entonces me di cuenta que había una necesidad por ese lado. Y se fue dando. No creas que yo, pues, dije, ya mañana voy a ser coach, ¿verdad? No, se fue dando. Y creo que de ahí surgió la necesidad de que la gente quiere ser escuchada. He tenido coaching, ¿sabes? Que no necesito decir absolutamente nada. Ya. Simplemente Se desahogan. porque escucho, Escuchas, ¿no? ya sanaron. Es que la conversación, más que nada, es escuchar. Así es. O sea, a veces nosotros nos enfocamos tanto en hablar, que no dejamos a la otra persona que hable. So sometimes nomás es de, ¿sabes qué? Abrir los oídos y escuchar. Así Y es. de ahí pues ya luego nacen las preguntas y le sigues y luego, así ya es más fácil para tener una conversación. Pero la gente piensa de que, o sea, yo necesito hablar y hablar para mantener el interés de la otra persona, donde muchas de las veces es nomás escuchar lo que tiene que decir la otra persona. Eso es todo. Yeah. Y créemelo que eso salvaría relaciones Yeah, I mean, familiares, o sea, en todos los seres humanos. Es que es fácil para nosotros decirlo, porque a lo mejor ya lo hemos vivido y ya lo hemos experimentado en el mundo, que es cierto. Pero es. para uno que está cerrado, dice, nah, ¿cómo va a suceder eso? O sea, esto es una chingadera, como dirían, ¿verdad? Así O sea, es. pero pues, o sea, no, es la verdad. Así es. Yeah. Así es. Entonces, ok, empiezas tu coaching. O sea, ¿nos puedes caminar un poquito por tu proceso? ¿Cómo es que, cuando agarras un cliente nuevo, un coachee, qué es tu proceso? ¿Cómo empiezas a desarrollarte? ¿Cómo empiezas a entender qué es lo que ocupa? Pues primero yo fíjate que yo primero les pregunto ¿cuál es su intención? ¿Qué es lo que quieren lograr con esto? Porque hay muchas personas que no están abiertas, están cerradas y eso es más difícil. Yo soy más práctico en el que les pregunto, ¿por qué lo quieres? ¿Qué es lo que quieres o por qué consideras que lo necesitas? Entonces yo ya que tengo más o menos un perfil y ya los conozco mucho su energía y un poco, entonces me baso a cada persona es diferente. Hay unos que entramos directamente al tema, hay otros que hay que construir la confianza porque han sido heridos constantemente y dependiendo sus necesidades es como vamos llevando cada coaching. Ok. Pero tienes como tienes como algo no básico, pero, o sea, ¿tienes tu base de la que usas para todos? ¿O? No, cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Cada persona, porque cada persona tiene sus problemas diferentes, sus traumas diferentes. Entonces, dependiendo la plática que llevamos, sí, claro, yo ya tengo ciertos puntos que hay que tocar que son indispensables, pero cada plática que me lleva con la persona es donde se forja el coaching y se le da ya sea el desprendimiento, la solución o se va curando la herida. Okay. Y pues me imagino que también, o sea, cada persona es única en qué tanto tiempo ocupan para sanar, ¿verdad? Sí, he tenido personas, como alguien que aquí conozco, que no requieren mucho tiempo porque lo agarran. Y ya lo agarré. Estoy bien. Qué chingón, que vamos a lo que sigue. Y hay personas que siguen repitiendo sus patrones y es muy difícil romperlos. Entonces, hay personas que te puedo decir que en 90 días verdaderamente transforman su vida y hay personas que se toman muchísimo más tiempo, dependiendo el trabajo que quiera hacer la persona. Y en desarrollar el coaching, dices que fuiste a muchos seminarios, tuviste tú muchos coaches. ¿Quién es una persona que te resalta, que dice, sabes qué, de esta persona aprendí mucho? He tenido, la vida me ha dado coaches extraordinarios. Uno de ellos definitivamente es el dueño de la compañía del multinivel a la que yo represento, que son productos de nutrición y CBD y todo eso, pero su filosofía de él. A pesar de que llegó de la nada a ser un multimillonario,
su único interés, aparte de construir un gran imperio financiero, era verdaderamente darle a las personas para que transformen su vida. Y él se sentaba y realmente te escuchaba y él realmente te daba los caminos para poder transformar tu vida. Y hasta la fecha somos grandes amigos y ha sido un gran maestro. Y él se llama el señor Dennis Wang, de la empresa de Your Health. Y o sea, pero ¿qué es una lección que ves que él hace, que la has reproducido en tu vida o que piensas que la gente puede reproducir? En el que él siempre me decía que todo lo que nos ha pasado, si lo seguimos cargando en vez de movernos hacia enfrente, nos mantiene atados en el pasado. Dejar ir, si la cagamos, ok, la cagamos, pero eso no define tu futuro ni tu presente. Si realmente lo dejas ir, aprendes de él y ya no la sigues cagando. Yeah. El problema es de que la cagamos, la seguimos cagando, por eso nos sentimos mal. Entonces hay una desconexión. Wow. Entonces, eso, él me ha ayudado a liberar muchas cosas, porque yo cargaba con muchas cosas. Oh, ok. No, ¿cuándo lo conociste a él? Tuve el placer de conocerlo cuando me presentaron la empresa y fue cuando yo empecé a crecer y empecé a tener una conexión con él y eventualmente tuve la oportunidad de ser parte de su consejo de fundadores en el que ya fui entrenado directamente por él. Oh, wow. Sí. Ok. ¿Y él vende sus productos aquí en los Estados Unidos? En todo el mundo, Oh. en 32 países. Oh, wow. Eso ya es muy grande la... Sí. Ok. Y dices que se enfocan en nutrición y CBD, o sea, ¿puedes decir un poquito más de eso? Sí, pues básicamente hay una filosofía en la empresa que dice, más importante de lo que tú comes es lo que tu cuerpo absorbe. Sus productos tienen enzimas, es nutrición de alta calidad y de ahí nace también el CBD, que no tiene mucho que ahora ya se está conociendo más sus propiedades benéficas. Entonces, por medio de esas dos, su enfoque era verdaderamente una transformación de adentro hacia afuera en los seres humanos para que nuestro cuerpo funcione bien y sigamos trabajando, obviamente, en esto y en el espíritu, ¿no? No, ok. So, ¿las enzimas son importantes para el cuerpo? Como Totalmente. Yo creo que me dice un gran amigo que es Sergio Mayer, un actor mexicano, me dice, ¿sí sabes que las enzimas son lesbianas? Y yo, ¡ah, caray! ¿Cómo así? Dice, sí, es que una está encima de la otra. Fue un chiste. Pero no, las enzimas... la agarraste. Las enzimas es el catalizador que crea la reacción química en tus células. Ok. Básicamente hay estudios clínicos atrás de eso, entonces todos estos productos tienen enzimas. Se enfocan en el sistema digestivo porque es ahí donde se viene el problema muy grande. Se los recomiendo, no porque yo los ofrezco y se los ofrezco a todo el mundo, pero son extraordinarios. Se llama la empresa Your Health. Si quieren más detalles, manden un mensaje y les damos detalles. Y el CBD, pues yo creo que va a ser otra clase de salud, porque puedo hablar literalmente de todas las experiencias que he tenido con estas dos líneas principalmente, en el que cuando tu cuerpo se enferma se calienta. Estos productos lo enfrían, que los chinos hace 5,000 años es lo que hacían. Cuando alguien se enfermaba, lo enfriaba el cuerpo. Por eso se le llama el cool factor. Ok. Pero súper recomendados porque esto viene de plantas, esto viene de nutrición que no tiene efectos secundarios como pues, las medicinas, ¿no? Ok. Y ¿es todo lo que haces ahorita nomás vender para Your Health o tienes otras? Tengo ese proyecto, me alineé porque pues la vida te va abriendo a puertas, Sí. Me alineé con varios empresarios en el que les estoy ayudando a crecer sus empresas de préstamos y de retiros financieros. Oh, ok. Por ese lado son semillitas que sembré y pues lo del coaching, ¿no? Lo del business coaching y lo del personal coaching. ¿Y cuál es la rama que te gusta más? Que dirías, ¿sabes qué? Si lo demás vale madre, me gustaría por lo menos. Fíjate que ahorita estoy en un punto en mi vida que estoy viendo, abrí mi vida a las posibilidades. Todavía, si yo te digo, me voy a enfocar en esto, todavía no. Pero
cada una de las cosas, cuando las hago, las disfruto y lo hago con pasión. Y para los jóvenes, o sea, uno de joven quiere hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y a veces nos trabamos. O sea, yo me acuerdo que mi papá me decía, enfócate nomás en el trabajo te va a dar de comer. Sí. Pero no le haces caso a tus padres. Una vez me dijiste, te dice que tu mamá te dice que tiendas la cama y pues hasta que alguien más te dice que lo hagas, lo haces, ¿verdad? Pero pues, o sea, es muy cierto, o sea, nos queremos sobregirar, o sea, somos jóvenes, somos like, queremos hacer con todo. El mundo, pero tú ya, o sea, ¿cómo encuentras esa equilibración donde puedes manejar varias cosas al mismo tiempo? Se llama experiencia. Ok. Experiencia, pero mi recomendación es que al principio enfócate en una cosa, ya que te crezca, entonces no cierres tu vida a posibilidades, de oportunidades, porque a lo mejor esto te está preparando para algo mejor. Y ya después con la experiencia se le llama organizar tu tiempo. Lo organizas y tu mente ya sabe, con las habilidades que has crecido, los skills, entonces ya puedes manejar muchas cosas. Pero por lo mientras, definitivamente, enfócate. Muchos dicen, tienes que amar lo que haces, sí, pero si no, simplemente confía en el proceso mientras llegas a amar lo que haces y eventualmente enfocarte en lo que realmente quieres hacer. ¿Y dónde llegas al punto donde dices que, porque mucha gente también, o sea, no les fluye lo que están haciendo luego y lo paran? O sea, ¿dónde piensas que mucha gente se equivoca aunque dejan las cosas either muy pronto o no las dejan si no están fluyendo? La respuesta es depende. Sí hay cosas que si no te funcionan, lo que sigue. Ok. Pero si invertiste mucha lana y tiempo, muchas veces lo que te falta es ver qué es lo que no está funcionando y haz ajustes. Pero no te des por vencido tan rápido, porque también dice una frase, no sabes qué tan cerca estabas del éxito hasta que te diste por vencido. Eso sí, ya. Entonces, la respuesta es depende. Tendríamos que analizar cada situación para poder decir, ¿sabes qué? Sí o no. Pues si tú estás en esa situación que nos estás viendo, pide un consejo de un experto, de un business coach, para que te digan, ¿sabes qué? Si esto ya te está sangrando, ya déjalo y muévete a algo más, o no, haz estos ajustes o simplemente te falta más tiempo. Sí. Y no tener miedo de pedir consejos. O sea, pedir ayuda, porque pues mucha gente como se cohiba o se cierra pues en su mundo y dicen, pues ¿por qué culpo de otra gente? Pero es muy importante cuando no sabes algo, saber que no lo sabes y tratar de encontrar la persona adecuada para poder seguir para adelante. Totalmente. Pues bueno, ok. Y pues algo más o sea, también eres muy creyente en las energías y de los cuarzos y de todo eso, del sonido. Creo que tu novia también hace eso, ¿verdad? Así es. O sea, ¿nos puedes comentar un poquito de, o sea, qué te llamó la atención de eso o por qué es Yo, por alguna razón, siempre he sentido a las personas y las cosas. Y está comprobado científicamente que todo es energía. Esto es energía, todo es una energía, todo es una vibración. Muchas veces tú dices, conocí a esta persona, pero como que no, como. O sea, todo es energía, vibración, y por lo mismo, lo que piensas es lo que creas, en lo que te enfocas es lo que se expande. Entonces, yo simplemente escojo en creer lo que da positivismo, lo que da buena vibra, lo que da buena energía, y yo sé que hay que limpiarse, hay que sanar. Esa es otra plática, a ver qué día podemos invitar a mi novia. Ella es una sound bath healer, sound bath practitioner, en el que ella sana con el sonido. Y todo eso tiene una ciencia atrás, pero más importante es lo que tú escoges, ¿no? Yo escojo creer en el positivismo, yo escojo creer que todo es posible, yo escojo a creer que todavía este mundo es hermoso. A mí, ve esto. Pero muchas veces estamos entrenados a enfocarnos en lo malo. Y les digo esto y terminamos con esto, Abel. Quiero que entiendas que en lo que nos enfocamos es lo que crece. Tan solo con ese tema, cuando hay un problema, ¿en qué nos enfocamos? En el problema, no en la solución. Sí, claro. Sí, llora por 5 minutos si tú quieres, o 1 hora máximo. Pero ya después de eso, enfócate en la solución.
porque cuando te enfocas en la solución la encuentras y no engrandeces el problema. El problema de los seres humanos es que engrandecemos los problemas en vez de solucionarlos. Por eso, como una comunidad colectiva, cuando vibramos más alto y cuando nos enfocamos en gratitud, ¿qué pasa con el planeta? Se crea una energía más colectiva de gratitud. Y eso es pues el mejor deseo que yo tengo para todos. De verdad, yo lo único que les digo, sí, ahorita estamos viviendo momentos difíciles, ¿saben? Especialmente con mis hermanos latinos, por todo lo que está pasando con esta administración. Pero ¿saben qué? La gratitud, el amor, la fe son unas vibraciones tan altas que superan a la oscuridad. Entonces nada más sigamos vibrando así, sigamos haciendo el bien, sigan creyendo en ustedes mismos, pidan ayuda, sigan escuchando estos contenidos, que debe haber algo entre todas estas preguntas, estas pláticas, que te puede detonar algo. Y lo único que yo te puedo decir es de que Dios te ama, el universo está contigo, no conspira contra ti, conspira contigo, pero no le estás comunicando las cosas correctamente. Cuando tú te comunicas con el universo correctamente, el universo fluye contigo y las cosas pasan. Y pues para mí, por ejemplo, conocerte, Abel, yo te lo dije, conocer personas jóvenes, emprendedores, empresarios como tú, para mí me enriquecen siempre. El coaching que te hice, yo te lo dije. Sí, tú estás aprendiendo cosas de mí, pero yo aprendí muchas cosas de ti. Y esa es la riqueza de la vida. Y que no dejen de creer en ustedes mismos. Pidan ayuda, porque la ayuda la hay. Simplemente entiende que de millones y millones de espermatozoides, tú llegaste. Ya. Tú llegaste, Can. Yeah. ¿Qué crees? Antes de nacer ya eras un campeón. No, pues sí. ¡Eres un campeón! ¡Te chingaste a millones! Yeah. Si me estás escuchando, tú fuiste ese campeón. That's funny. Pero naciste, ¿eh? Y empezaron los traumas y los nos, el rechazo, y te la creíste. Por eso, lo que dije, todos nacimos para ganar, pero fuimos acondicionados para perder. Rompe ese patrón. Si estás aquí, es porque tienes un día más de vida para cambiar tu vida. Simplemente cree en ti y pues recuerda siempre que sí se puede. Muy bien. Bueno, acabamos ahí, pero a ver, si quieres escuchar más la gente de ti, ¿dónde te pueden encontrar en las redes? En las redes estoy como Mr. Sí Se Puede. En Facebook, en Instagram, Sí Se Puede 007. Muchos me preguntan, ¿por qué? Le digo, pues quería ser el primer latino James Bond, yo creo. Sí Se Puede 007, en TikTok Mr. Sí Se Puede, en Facebook Mr. Sí Se Puede. Y pues si te mandan un mensaje, pues les puedes dar mi número. Y yo solamente les digo que nosotros los latinos tenemos un poder inmenso. Somos poderosos. Simplemente tenemos que unirnos y quitar ese estigma de que, ese latino te va a chingar. No todos somos así. Verdaderamente habemos seres que entendemos que entre más ayudas, más crecemos todos. Y ese es pues mi mejor deseo para todos. Y pues verdaderamente te felicito nuevamente porque estoy muy orgulloso de ti, por lo que no solamente has sostenido y creado, pero por la persona que te has convertido y ahora formando tu hermosa familia, que verdaderamente muchas felicidades. No, se lo agradezco mucho y pues, gracias por tomar de tu tiempo para estar aquí. Fue una plática muy productiva. Yo creo que la gente, los que los escuchen, van a aprender mucho. Y a lo mejor les abre la puerta. A lo mejor no con usted o conmigo, con quien sea, pero con que, se pongan a aprender o a abrirse la mente para que puedan salir adelante. Muchas es lo gracias. Que se trata. No, muchas gracias. Muchas gracias, Hector. Ha sido un placer. Gracias. Ok. Recuerden Adencia. que sí se puede. Ok. Hasta luego. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias.